Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto esta mañana para la honra y la gloria de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar. El culto de hoy va a ser maravilloso. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, bendecimos tu nombre y te agradecemos por la bondad y la misericordia que tú nos das, Señor, para estar aquí esta mañana. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Gracias, Padre Celestial, por las familias de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, en grande manera su fortaleza, su ánimo, su salud día por día. Te ruego, Padre Celestial, también que sigas obrando poderosamente en la vida de aquellos que no pueden venir por causa de enfermedad, por causa de situaciones en su vida. Y te ruego, mi Señor, mi Dios, aquellos que pudiendo venir están evitando estar en tu casa, pues también que tú les ayudes a buscarte y a honrarte de toda manera. Ahora, Padre Celestial, confiamos en ti, esperamos en tu gracia, entendemos, Señor, que solamente de ti y de ti viene la ayuda, la buena dádiva y el don perfecto. Gracias por amarnos y bendecirnos en el nombre de Jesucristo, rogando y hacemos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, gracias. Vamos a cantar ahora el himno número 362. Himno 362, anhelo trabajar por el Señor. Vamos a cantar hermanos ahora el himno número 465. Grande gozo hay en mi alma hoy.
a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar el himno número 265. Lluvias de gracia. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos, qué bueno que están aquí. Hay algunos de ustedes que no se había visto desde ya hace 3 meses y medio, y qué bueno que los veo, familia Vida, ¿verdad? ¿Quién más no había visto? ¿Verdad? Esta chamaca, no la había visto tampoco, ¿verdad? ¿Quién más? No, pues a Javier lo veo cada que viene pasa el cometa, ¿verdad? Entonces, pues todos los demás que han visto, qué bueno que están otra vez aquí, Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Pili Paulina, cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos. Estamos en Naranja, ¿verdad? En Coahuila, estamos en Naranja, a partir de ya se abre un poquito más el asunto y estamos pues en esta situación. Pero básicamente, como lo he dicho y voy a estar diciendo, es que básicamente el cuidado y la protección es de Dios. ¿Amén? El cuidado y la protección es de Dios, es por la gracia de Dios que no hemos caído, ¿verdad?, con el problema del coronavirus, pero gracias a Dios por lo bueno y misericordioso que es con nosotros, por su cuidado y su protección, por su ayuda durante todo este tiempo. Así es que, pero sígase guardando, porque de repente vemos a la gente que está en las pilotas ahí, ¿verdad? ¿Cuál sana distancia ni qué nada? Pero ahí están las pilotas, ahí están haciendo fila y ahí están, ¿verdad? Algunos no vienen a la iglesia porque en la iglesia se van a contaminar, pero sí están ahí, van ahí con Don Gume, los que viven aquí cerca, y con Don Gume ahí, entran ahí al cuarto, todos. ¿Verdad? El Alex ahí anda haciendo fila dentro del cuarto, ¿verdad? Y en el bar, y en las tiendas,
Va uno a la tienda de la esquina y la tienda es un cuartito y hay 4 o 5 personas en un cuartito y aparte tienen los anaqueles y están ahí así. Así es que no pensemos que Dios nos va a guardar más en esos lugares que en la iglesia. Amén. Yo confío en el Señor, yo no quisiera que ninguno de ustedes se enfermara. Estamos orando al Señor, rogando al Señor que el Señor nos guarde, nos proteja. Tendremos que aguantar el cubrebocas, yo sé que es molesto, yo sé que es una cosa tremenda, pero vamos a aguantar, amén. Vamos a aguantarnos con la ayuda de Dios, y por eso es que estamos haciendo el culto pues realmente corto en relación a lo que estamos acostumbrados. Así que todos bienvenidos, y que el Señor les siga guardando y les siga protegiendo, amén. Les siga protegiendo con su gracia y su poder. Vamos a continuar. Le voy a pedir, hermanos, que por favor nos pongamos de pie. Es el tiempo y la oportunidad para recoger los diezmos y las ofrendas de este culto. Vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús, pero antes de eso vamos a hacer una oración con el pastor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, para agradecerte la bondad y la misericordia y la fidelidad, Señor, que tú has mostrado para con nosotros. Señor, el mundo está anunciando una crisis tremenda. Parece que ya estamos en medio de ella. Esta pandemia ha traído problemas, trabajos cerrados, dificultades, pero en tu gracia, Señor, y en tu fidelidad, todos aquí hemos tenido alimentos. Bendito alabado seas. Gracias, Padre Celestial, porque te preocupas por nosotros. Gracias porque nos suples, gracias porque nos das. Y te queremos rogar, Padre Celestial, que sigas, por favor, derramando de tu bendición en cada familia, en cada hogar. Cada vez lo haces, cada quincena, cada semana tú lo haces fielmente. Y cómo te agradezco por mis hermanos que entienden que tu palabra dice que cuando recibimos de ti, entonces pagamos los diezmos y las ofrendas, porque de esa manera entonces tú vas a seguir abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por suplir. Gracias por proveer alimentos. Gracias por lo que nos dan. No merecemos absolutamente nada. Y Señor, ayúdanos nada más a obedecerte con fidelidad. En nombre de Cristo rogamos y agradecemos por todo. Amén y amén. Vamos a cantar. Juan, le ayudas por favor a Javier. Vamos a cantar, hermanos, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús, son amor y poderoso. Siempre sus promesas confiaré.
Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, pues gracias al Señor por ese canto tan especial. Amén. ¿Qué deseas de mí? Se me pregunta. Gracias a Dios. Hermanos, que ustedes están siguiendo la transmisión. También Dios les bendiga y que el Señor siga derramando su gracia, ayuda en sus familias, allá en sus casas, donde están, que Dios les siga guardando y protegiendo y que el Señor siga dando la salud y el ánimo para seguir adelante en la vida cristiana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pues la verdad es que es completamente diferente tenerles a ustedes aquí sentados, ¿verdad? Que pensar que están en su casa escuchando.
viendo la transmisión, ¿verdad? Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha venido. Y nuevamente gracias a Dios por los que están en casa y están siguiendo la transmisión. También que el Señor, es lo que el Señor mandó, y lo demás pues es extraordinario, ¿verdad? Es extraordinario. Pero yo creo que esto de la ciencia que ha aumentado con las redes sociales y todo esto, pues Dios ya lo estaba previendo en la palabra de Dios, ya lo estaba previendo, y no entendíamos cómo el Señor decía que todos en el mundo estaríamos viendo a los dos testigos allá de Apocalipsis, ¿verdad? Moisés y Daniel, ¿verdad? Pero ahora entendemos, ¿verdad? Hay alguien que se conecta en China para vernos, aunque no hablemos en chino, pues nos podrán ver, ¿sí? De la misma manera nosotros veremos lo que está sucediendo en el mundo entero, y hoy lo estamos viendo, los eventos que suceden en el mundo entero todos los días. Puede usted verlos ahí en las noticias del teléfono, en internet, en las redes sociales, y entonces nos damos cuenta de que ahora esto pues es posible. El único problema, siempre lo he dicho, con las redes sociales es la cuestión de que pues se usan en un mal sentido, ¿verdad? Se usan en un mal sentido y lo hacen parte de la corrupción que hay en el mundo. Parte de la corrupción que hay en el mundo. El hombre no puede ver algo bueno sucediendo porque inmediatamente lo corrompe con sus acciones, con sus pensamientos, con su mente pues realmente corrupta. Hermana Sofía, muchas gracias. Dios la bendiga. Sabe que hay una situación tremenda. Esta mañana quiero hablarle acerca de padres, hijos sin luz. Padres, hijos sin luz. Y la verdad es que es un asunto bien tremendo. Estoy tremendamente impresionado, porque le digo, estamos viendo los eventos, las cosas que suceden. Pero si ustedes recuerdan, al principio del mes, hubo unas escenas ahí que se están repitiendo continuamente. Pero si ustedes recuerdan la noticia esa del joven Giovanni que asesinaron por allá, parece que los policías lo mataron y están más para allá. Y luego en esas escenas de esa manifestación se ve a un joven vaciándole la gasolina a un policía y encendiéndolo en fuego. Y ¿sabe qué? Y cosas como esas se han ido presentando en el mundo. La situación que pasó con este hombre de color allá en Minnesota, en Minneapolis. ¿Dónde? En Minneapolis, Minnesota, sí, ¿verdad? Ahí donde los policías acabaron con este hombre de color. Pero no solamente eso, la reacción que provoca. Y si ustedes se fijan, ¿quiénes son los que andan haciendo todo el alboroto? ¿Gentes ancianas? Son jóvenes sin luz. Pero es terrible esa escena de ese joven sin ningún miramiento, ninguna compasión, vaciándole la gasolina en la espalda al policía que está en la motocicleta y luego encendiéndole fuego. Es terrible, hermanos. Es tan descarnado. Es tan tremendo ver lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero ¿sabe qué? A mí me asusta más lo que sucede en el pueblo cristiano. Lo que sucede en el pueblo que se llama creyentes. En Colosenses en Efesios, vamos a ir a Efesios primero. En Efesios el capítulo 6. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Perdónenme, pónganse de pie, ya estoy, como no hemos tenido gente aquí, ya sé que ahora estoy leyendo nada más para los que están en casa. Así es, hijo, amén. Así debemos de leer la palabra de Dios de pie, de pie. Y iniciamos con el capítulo 6, versículo 1. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todos juntos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y administración del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros todos juntos, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradecemos por la bondad y la misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Queremos rogarte, queremos suplicarte, Padre celestial, que tú nos ayudes y que el santo y poderoso nombre de Jesucristo sea bendecido, sea glorificado. Te damos gracias, Señor, porque nos amas, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque eres misericordioso, y queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, que tú, por favor, te manifiestes en la vida, en el andar de cada familia, para la gloria de tu nombre, tanto los que están aquí como los que me escuchan, Señor, a través de la transmisión. Obra, Padre celestial, y manifiéstate y glorifícate. Ayúdanos para que lo que hagamos te enaltezca, te glorifique, te honre, Señor, a ti solo. Ya hemos hablado en cuanto a que nuestro Señor viene pronto, y que los días en los que estamos viviendo son tiempos de oscuridad, de pecado, de maldad. A grado tal que los creyentes, ¿verdad? Los creyentes están viviendo como si no creyeran. La Biblia dice en Mateo 24 que por causa de todas estas cosas que pasan, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Es una desgracia, mi hermano. Es una desgracia que estemos viviendo en esta condición en la que estamos viviendo, con las situaciones en las que estamos viviendo, con las cuestiones, no solamente con las cuestiones de la situación mundial, sino con las situaciones personales, en la familia y en cada uno de nosotros, y que no atinemos a buscar al Señor de todo nuestro corazón. Yo creo que eso será lo peor del asunto, ¿verdad? Así es que le digo, creyentes que están viviendo como si no creyeran. A grado tal que hay padres que quieren proteger a sus hijos. Escuchen, hay padres que quieren proteger a sus hijos, ¿verdad? Pero quieren protegerlos de Dios. Quieren protegerlos de Dios. Quieren protegerlos de Dios porque piensan que Dios, ¿verdad? El seguir a Dios, el amar a Dios, el hacer lo que Dios dice, les va a hacer mal. ¿Sí? Hay otros que, ¿verdad? Quieren proteger a sus hijos de la iglesia. Quieren proteger a sus hijos de la iglesia porque piensan que la iglesia les hace daño. Piensan que la iglesia los hace fanáticos. Piensan que la iglesia les hace mucho daño. Y no se le olvide que la verdad es que tenemos que recordar que la iglesia somos todos nosotros. Amén. Amén. La iglesia somos nosotros, el pueblo, los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Verdad? Hay gente que quiere defender a sus hijos de la iglesia. Es la razón por la que se guardan de no venir. Y hay algunos otros que quieren defender a sus hijos aún de la vida cristiana. Aún de la vida cristiana. Aún de que esos hijos vivan a la altura del llamamiento de Dios. ¿Verdad?
Inmediatamente, ¿verdad? Cuando algún chamaco quiere tomar decisión por el Señor, caminar en la verdad, obedecer al Señor, ganar almas, buscar, ya tanto en la iglesia, que te volviste muy santito, y esas son las cosas que dicen en la casa. Tanto de iglesia, tanto, mira, sí, no vaya a ser que que el otro y más para allá. Y muchos cristianos así actúan. Siguen siendo los mismos religiosos que eran antes de que el Señor los salvara. Porque piensan que la iglesia, que mucha iglesia les hace daño. Cuando algunos padres se enteran de que sus hijos pueden ser llamados al evangelio, pueden ser llamados a su obra, pueden ser llamados a su servicio, dicen, no, ni me salgas con esas cosas, tú tienes que trabajar, tú tienes que ser alguien. Te olvidas que el que hace a alguien a las personas es Dios. Pero tú los quieres proteger de Dios, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Cuando se enteran de que andan queriendo participar en las actividades de la iglesia, ser maestros de escuela dominical, ser maestros de escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Y empiezan, no, esa es mucha pedidera, ese es mucho trabajo, no, después te van a traer ahí, ni te metas, ni andes, pues estás queriendo proteger de Dios. Los estás queriendo proteger del Dios Todopoderoso, de la iglesia, el servicio al Señor. Qué cosas tan terribles, ¿verdad? Así es que mamá, vamos a la iglesia. Hoy es jueves, hoy es domingo en la tarde. No. Ya fuimos. Ya fuimos. ¿Verdad? Ya con eso. Es decir, que se conforme Dios. Ya con eso es más que suficiente. Los estás protegiendo, te estás protegiendo a ti mismo, ¿verdad? Ya cumplimos, ya basta. Nada más con que vayas, nada más con que salgas que quieres ir a ganar almas, nada más con que vayas a la reunión de jóvenes, nada más con que te vayas a pasar, ¿verdad? A una reunión, nada más con que te vayas a juntar con los que andan ahí trabajando, nada más con que vayas a ir a trabajar porque dijeron, tú tienes que, y le dan una serie de cosas que hacer, ¿verdad? Así es que hay gente que está pensando que protege mejor a su familia, que usted protege mejor a su familia que el mismo Dios del cielo. Es de esa manera, hermanos, estamos pensando. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que se está viviendo. Eso es lo terrible del cristianismo que se está viviendo hoy. Hay gente que de plano se sueltan hablando en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra de todo, porque están protegiendo. Se están protegiendo y están protegiendo a su familia. Pero cuando leemos la palabra de Dios, pues Dios nos manda y diciendo, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hoy no solamente cuando estamos tan preocupados en proteger a nuestros hijos de Dios, lo único que estamos creando son hijos terriblemente groseros, terriblemente deshonestos, terriblemente ingratos y malos, desobedientes con los padres. Cuando estamos tratando de protegerlos de Dios, de la iglesia, de la obra de Dios, de andar como Dios, estamos levantando hijos que son ingratos a más no poder, hijos que son rebeldes, contumaces, que una y otra vez se les dicen las cosas, se les dicen, y no entienden. Cuando Dios manda, hijos, obedece a tu padre, obedece a tu madre, Señor, obedece al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El chamaco tiene 10, tiene 11, tiene 12, tiene 8, tiene los años que tenga, y no lo puedes traer a la iglesia porque el niño ya manda, porque el niño ya piensa lo que le importa, lo que le gusta, lo que es mejor para él, según esto. Oh, hermano, qué tremenda situación. Estamos hablando de padres, hijos sin luz. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Esto es justo, dice la palabra del Señor. Hoy le digo, tenemos hijos que la verdad están ofendiendo sin ningún temor a sus padres. Están quebrantando el corazón sin ningún temor de Dios a sus padres. Con la grosería, con las actitudes, cada hijo piensa que le está haciendo un favor a los padres. Con que te estoy haciendo el favor de que sea mi padre.
Y hermano, estamos viendo una situación tan tremenda, tan tremenda, tan tremenda. Hay situaciones que nunca debieron de pasar en los hogares cristianos, nunca debieron de suceder. Porque entendemos la palabra de Dios, porque conocemos la palabra de Dios. Dice la Biblia, esto es justo. ¿Sabes qué, joven? ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué? Si algo justo podemos hacer, es obedecer en el Señor a nuestros padres. Somos injustos de por sí. Amén. No hay justo ni a uno. Pero si hay algo justo que podamos hacer, solamente algo justo que podamos hacer es obedecer. Y sabes que no hay muchas cosas que Dios nos diga que pues nos pueden poner como justos aparte de la justificación en Cristo Jesús. Pero en el actuar, en el vivir, dice, esto es justo. Cuando obedeces a padre y madre, dice el Señor, ¿esto es qué? ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? Justo. Esto es justo, ¿verdad? Así es que, qué tremenda situación. Si usted va conmigo a Levítico, allá al capítulo 19, Levítico, el capítulo 19, dice la palabra de nuestro Señor ahí, Levítico 19 y el versículo 3 dice, cada uno temerá a su padre, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Te fijas ahí en la palabra temerá? ¿Te fijas ahí en la palabra temerá? Es la palabra reverenciar. Es la palabra reverenciar. Cada uno reverenciará a su madre y a su padre. ¿Sabes que la palabra reverencia es un temor respetuoso? Aquí en la Reina Valera ya pusieron temerá. Pero la palabra original es una palabra reverenciar. Reverenciar. Y esa palabra reverenciar significa que entonces tendrás temor respetuoso a tu padre, temor respetuoso a tu madre. Y es Dios quien lo dice, no es el padre, no es la madre que está exigiendo. No es padre y madre que está diciendo, hijo, es justo que me obedezca. No. Es el mismo Dios del cielo. Es el mismo Dios del cielo, estimados hermanos. ¿Sabes qué dijo el Señor acerca de los hijos ingratos? ¿Verdad? Ve conmigo allá a Deuteronomio. Ve conmigo allá a Deuteronomio, porque te digo, esto no es lo que papá dijo. Deuteronomio capítulo 21. Eso no es lo que papá dijo. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, versículo 18, Deuteronomio 21, 18. Dice la escritura: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces le tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, dice, y temerá. Mira nada más lo que dice la palabra del Señor. La verdad, hermano, qué tremenda situación. Esto lo dijo Dios. No lo dijo papá y mamá. Esto lo dice Dios. Dios lo está diciendo. Cuando tengas un hijo que le llama la atención y no entiende, y no aprende, y no entiende, y no quiere seguir la misma condición, en la misma situación, entonces, ¿sabes qué? Agárralo, llévalo con los ancianos, ¿verdad? Del pueblo, y diles: este no quiere entender. Entonces dice que lo van a agarrar, lo van a sacar del campamento y lo van a pedrear hasta morir. Ay, qué Dios tan malo. Eso es lo que mucha gente dice. Ay, qué Dios tan inhumano. Ay, qué Dios tan malo. Ay, qué Dios. ¿Sabes qué? Es que Dios sabe perfectamente que si el hijo no entiende y no tiene temor de Dios, siempre va a seguir en la misma condición, o va a ser peor cada vez. Va a ser peor cada vez. Ustedes y yo, como padres, necesitamos reconsiderar. Yo creo que la mayoría de ustedes que tienen hijos ya lo han pensado, ya lo han visto. Pero si ustedes y yo nos ponemos a pensar,
en nuestras desobediencias, en nuestras groserías, ¿verdad? Cuando éramos chamacos con nuestros padres, nos damos cuenta que no les llegamos a nuestros hijos en la grosería. ¿Somebody here? ¿Hay alguien aquí? Así es. Nos damos cuenta que no les llegamos a nuestros hijos. A nuestros hijos de repente son groseros, ingratos y crueles, a más no poder. ¿Sabe por qué? No se olvide, lo hemos dicho siempre. Cada generación va degenerando. Ahora tus hijos, nuestros hijos nos dicen palabras que nosotros nunca nos atrevimos a decir a nuestros padres, ni siquiera pensarlas. Ahora te las dicen. Cada generación va degenerando. Cada generación va degenerando. ¿Sabe qué importante es entonces? Es importante entonces que busquemos entender lo que el Señor dice, lo que el Señor Todopoderoso nos dice en su palabra. En el Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Ahí mismo donde estamos, vaya el 27 ahora. Dice la palabra ahí, 27:16. Fíjese, nuevamente, dice Dios en su palabra: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Y dirá todo el pueblo. Amén. Y dirá todo el pueblo. Amén. Versículo 17. No más el 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Y dirá todo el pueblo? ¿Sabe que un problema que tenemos es que aún en los propios padres cristianos la palabra de Dios nos parece exagerada? Ay, pastor, ¿cómo cree usted que voy a agarrar a mi chamaco y lo voy a sacar para que lo maten, lo apedreen? ¿Cómo cree usted? Ay, no. A ver, la verdad, honestamente, levante la mano el que lo haría. Eso dice Dios, eso manda, levante la mano el que lo haría. La verdad, yo no levanto la mano. ¿Cierto o no es cierto? No levantamos la mano, no la vamos a levantar. Pero ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos, hermanos, es que hasta nosotros padres creemos que es exagerado lo que Dios dice. Era exagerado, ¿verdad? La gente allá afuera cuando leen esas porciones de la palabra dice, no, es que Dios era un Dios sanguinario. No. Pero ¿sabe una cosa? Él lo hizo, él cumplió con el ejemplo. Él estuvo dispuesto a dar a su único hijo para pagar. Y el hijo no era desobediente, no era glotón, no era borracho, no era grosero, no. Él estuvo dispuesto para pagar por eso. Dio a su hijo para pagar por usted. Amén. ¿Fue apedreado Jesús? Sí. ¿Fue latigado el Señor Jesucristo? Sí. ¿Fue llevado a la cruz del Calvario? Pero el problema es precisamente eso. El problema es precisamente eso. Y claro, las prácticas del Antiguo Testamento, la mayoría no deberíamos de realizarlas. Pero mire, el asunto es que en el Nuevo Testamento Dios nos manda, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Justo. Porque esto es ¿qué? Justo. No los oigo, porque esto es ¿qué? Justo. Esto es justo. Esto es justo. Esto es justo. Le digo, una de las pocas cosas que nos hace justos delante de Dios, ¿verdad? Sabe que si usted va conmigo a Jeremías, en el capítulo 35 de Jeremías, dice la palabra del Señor, el versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Qué?
Tremendo. Jonadab, estos hijos de Jonadab, ¿verdad? No eran del pueblo de Israel, eran pueblo vecino. Y Dios tomó a esta gente porque eran gente que estaban obedeciendo, habían obedecido, y eran por gente que estaban cumpliendo las cosas, los mandatos que su padre Jonadab les había dejado. Esto recalca. Y no se salían. No dijeron, mi papá ya está viejo, mi papá ya se murió, yo no voy a hacer las cosas que mi papá hizo, yo no voy. No. Siguieron el consejo de Jonadab, siguieron los mandamientos, y Dios los levanta, Dios les bendice, Dios los pone enfrente de la gente israelita y les dice: miren, hagan como ellos. Miren nada más. Y les dice: les doy una bendición que será por todas las generaciones. Nunca faltará uno, por lo menos, de la casa de Rechab que esté en la presencia de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Mucho me temo que nosotros padres no estamos dejando gran cosa para la siguiente generación. No estamos dejando gran cosa para la siguiente generación de creyentes, de cristianos. Porque ¿qué va a pasar? Tú te mueres y tus hijos van a seguir el cristianismo, o se acabó el cristianismo contigo en la casa. Después de que tu papá mueras, que tu mamá mueras, no hay nadie más que va a continuar en los caminos del Señor. Porque proteges a tus hijos de Dios, de la iglesia, de los mandamientos, de la obediencia. Tendremos que pensar. Dios sí piensa en esto. Dios piensa en bendecir, ¿verdad?, a todos los que honran al Señor hasta la tercera y cuarta generación, dice: los que me aman. Amén. Pues nosotros necesitamos pensar también en eso. Hijos, padres sin luz. No, necesitamos pensar que la luz está en nosotros para que nuestros hijos sigan esa luz, para que nuestros hijos no lleguen y tropiecen en esas tremendas situaciones que nos hundieron en nuestra vida, en el pecado y en la maldad, en el fracaso. Necesitamos pensar en esas generaciones. Hijos, obedeced, Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando tu hijo obedeces, estás poniendo las bases para que tus hijos caminen ese camino. Caminen en esa manera. El versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego todavía el Señor nos dice, no solamente que los obedezcas, que es justo, dice: honralos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Dice: para que te vaya bien. Entonces encima, fíjese nada más, a los hijos nos paga el Señor por honrar a papá y a mamá. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Cuando debiera ser nacido del corazón: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sabe que ya le he dicho y lo digo muy seguido, la mayoría de la gente que muere hoy en día son jóvenes. ¿Cierto o no es cierto? Jóvenes que no llegan a desarrollar una vida, jóvenes que mueren en la edad de la juventud. ¿Sabe por qué? Porque no honran a padre y madre. Y luego vemos un montón de jóvenes ahí perdidos, ahí todos babientos, ahí no tienen 20, no tienen 30 años y andan todos ahí barbones, todos mugrosos, todos ahí ¿por qué? Las drogas, el alcohol, andan vueltos locos ahí, no saben qué. Ahí babeando. Vidas desperdiciadas. ¿Y sabe qué? No he visto a uno, he visto a montones. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen, no honran a padre y madre. ¿Cuándo fue usted joven la última vez que se expresó bien? Reconoció los logros de sus padres, reconoció el cuidado y la protección y la ayuda y la bendición que es tener a sus padres. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo?
¿Cuándo fue la última vez que dijo, Padre Santo, gracias por mamá, gracias por papá? Oh Señor, gracias por vida. Tantos años desde pequeño me han cuidado, me ayudan, Señor, gracias. Oh Dios, ¿verdad? No. Lo único que se la baña mi papá, se la baña mi mamá, nomás están ahí fregando, nomás están dando lata. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios porque tienes papás? ¿Cuándo fue la última vez que los honraste y le reconociste? ¿Y sabes qué? No porque yo pida, es Dios quien dice. Dice, este es el primer mandamiento con promesa. Dice, no, el primer mandamiento de Dios es amarás al Señor tu Dios. No, dice, ese es el primer mandamiento que tiene promesa. Que tiene promesa de que te va a ir bien. Que tiene promesa de que vas a hacer de larga vida sobre la tierra. Que tiene promesa. Que tiene promesa. Qué lastimoso si tú sigues en tu corazón, si estás en tu mente y en tu corazón peleado con tus padres. Peleando con tus padres. Qué tristeza si tú estás enojado con tus padres. ¿Sabes qué? Simple y sencillamente, esta promesa no es para ti. No es para ti. Simplemente no es para ti. Porque aquí la condición es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué tremendo que haya alguien que venga a hablarte mal de tu papá o de tu mamá y tu hijo te unas a los que hablan mal de tu padre o de tu madre. ¿Dónde en el mundo está eso? ¿Dónde por eso no hay promesa? Al contrario, el Señor dijo, maldito a todo aquel que menosprecia al padre o madre. Así es que mi hermano, mira, eso es tremendo. Eso es tremendo. Es la luz del Señor que quiere guiarnos precisamente a que busquemos obedecer a Dios, obedecer la palabra, a que busquemos tener el beneficio de ser hijos de Dios, el beneficio de tener la palabra de Dios. Qué lástima, qué lastimoso que hay tantos chamacos, tantos hijos de familias cristianas que viven en la inopia, que viven en el pecado, que viven en la ingratitud, que viven en la desgracia, que viven en toda clase de pecado y maldad porque no han entendido, no han querido creer lo que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre ti. Que te vaya bien. Entiéndelo. Ay, no, es que mis padres son injustos. Entiende lo que Dios dice. Es que mis padres son así, entiende lo que Dios dice. Es que entiende lo que Dios dice. Aquí no dice honra a tu padre y a tu madre. Aquellos padres y aquellas madres que son los mejores, que nunca te regañan, que nunca te llaman la atención, que nunca te dicen nada, que siempre te dan la suave, que siempre te dan lo que pides. Dice que a esos hombres. No, dice que a ese par de padres que tienes, o la madre que tienes, como sea tu condición. Así es que, estimados hijos, ese es el asunto. Ese es el asunto y cada uno, no se le olvide, cada uno de nosotros somos hijos. Cada uno de nosotros somos hijos. Y no hay dispensa para usted, no hay dispensa para mí. Dios lo dice, que lo único en lo que podemos ser justos es precisamente en obedecer a papá y a mamá. En lo único que podemos ser honrados, en lo único que podemos ser bendecidos es que para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra es honra a papá y a mamá. No tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Dios lo dice. Dios lo dice. Pero luego, mi hermano, el versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoques a ira a tus hijos. Vean lo que dice Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Dice Colosenses ahí 3:21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no los exasperes. No los exasperes, dice la palabra de Dios. No los provoques a ira.
no los provoques a ira. Y yo quiero hablar acerca de este asunto porque, mire, esta línea parece que de repente no se entiende. No provoques a ira a tus hijos. Y eso parece que la gente quiere entender, o algunos quieren entender, que eso de no provocar a ira a tus hijos es no les digan nada. No les digan nada. No les llamen la atención. No, déjalos que sigan haciendo lo que están haciendo. Parece que eso es lo que se entiende, de no provoques a ira a tus hijos. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. No se trata de que no los corrijas. No se trata de que no les llamen la atención porque se enojan. No se trata de eso. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23. Es más, cada hijo, la única manera que tiene de honrar a su hijo. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos de honrar a Dios? ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos de honrar a Dios? Creyéndole, obedeciéndole. Amén. ¿Está ahí conmigo o no? Amén, amén. Creyéndole, obedeciéndole. ¿Cómo honras a tu papá y a tu mamá? Cuando les crees y cuando les obedeces. Les crees y les obedeces, ¿verdad? Proverbios capítulo 23. En el versículo 13 dice la Biblia: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Amén. Amén. Y luego dice el versículo 14: lo castigarás con vara, librarás su alma del Seol. ¿Verdad? Así es que el Señor dice: mira, la verdad, no corregir al muchacho, no rehuses corregir al muchacho. Ay, no, pero tan simpático que está, tan bonito que está. No, si nunca se porta bien, es grosero como el que más, pero nunca se porta bien, nunca se porta mal. Ay, esto que, es que se le salió. Es desobediente. Ay, sí, es que hoy se levantó de malas. Y toda clase de justificaciones al chamaco. Toda clase de justificaciones. No rehuses corregirlo. Dice, porque si lo corriges con vara, no se va a morir. Arriba la tierrita con la varita. Ten la varita ahí bien, ¿verdad? Bien puesta ahí para que cuando la necesita, sí, la puede, la conozca. Si lo castigas con vara, no se va a morir. Pero además dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Está conmigo? Librará su alma de la sepultura en este caso. Librará su alma de la sepultura, porque la desobediencia, el pecado, lleva al chamaco hacia la ruina, hacia la muerte. Ahí mismo Proverbios, vea Proverbios 29. Proverbios 29. ¿Me está escuchando, papá? 29:15. 29:15 dice la palabra de Dios: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Ay, ¿por qué nomás a la mamá? ¿Por qué nomás a la mamá? Pues porque la mamá anda todo el tiempo con él. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchacho consentido lo va a avergonzar, que se tira en el piso, que va al Walmart y anda ahí revolcándose en el piso y anda ahí, ¿verdad? Dice, mira, más vale que le corriges para que le des la sabiduría, porque te va a avergonzar. Donde quiera que vas a estar avergonzado, avergonzada, precisamente porque es un muchacho consentido. Y ya les he dicho muchas veces, hermanos, a veces les digo que enseña uno las cosas y dice unas cosas y uno lo aprendió. La verdad es que es lo que Dios dice, si es una varita, ten tu varita ahí, no te lastimes las manos, no, ten tu varita y dale por las ancas, por las nalgas. ¿Ya sabes eso? No, ¿verdad? Ya tantos manazos y tantas cosas. La verdad es que lo único que estás creando son resentimientos de que me pega. No, agarra la varita y ten ahí. Sí, tenga ese chiquitito. Ya le dije, mire, varita bien marcadita, que se le quede el verdugoncito ahí, la marca, ¿verdad? De la vara, para que entienda, porque si no, ese manacito, ¿verdad? Al rato van a ser más manazos y no entienden. La verdad, dice el Señor, con vara. Si lo castigas con vara. Si lo castigas con qué?
Vara. Con vara. Con vara. ¿Verdad? Tenga su varita ahí. ¿Verdad? No se les olvide, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre traen bendición. Siempre traen bendición. Prepara su vara ahí. Téngalo ahí a la mano. Porque la palabra de Dios nos dice que los hijos son necios. Amén. ¿Los hijos son qué? Necios. Le explicas, les das una explicación, ¿verdad?, teológica, les das una explicación espiritual, les das una explicación de física, les das una explicación matemática, les das una explicación médica, les das una explicación de todas las explicaciones y no terminas de hablar cuando ya están haciendo lo mismo. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? Por eso el Señor dice, no le expliques, dale con la vara, dale con la varita para que entienda. No le pegues en la cabeza. Mande. No le pegues en la cabeza porque Dios. No. Dios le puso dónde. Dios le puso, ya dije dónde, ya se menciona el nombre, ¿no? Sí, se escuchó. ¿Sí se grabó? Amén. Pues ya, entonces ya está grabado. Entonces ahí, ese es el lugar. Ese es el lugar, ¿verdad? No, pues de por sí está medio tonto y tú lo traes en la cabeza, pues olvídate. Y lo que es la herencia. Pero miren otra vez ahí. Dice otra vez en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ya le digo, cuando usted disciplina a sus hijos, no los está provocando a ira. Cuando usted les enseña, no los está provocando a ira. Cuando usted les llama la atención, no los está provocando a ira. Cuando usted les pone no los está provocando a ira. Pero mire, es cuando no los enseñas. Es cuando solamente los aporreas. Es cuando los provocas a ira. No los disciplinas, los aporreas. Es cuando no los estás enseñando. Pero mira, la última parte de ese versículo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué? Hoy cada vez, como ya dijimos, estamos viviendo los últimos días. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé, porque la Biblia dice que 1000 años para el Señor son como un día, y un día como 1000 años. No lo sé. Amén. Pero lo que sí sé es que lo que Dios dijo que serían los últimos días, los principios de los dolores, están llegando. Lo que sí sé es que el Señor Jesucristo viene en breve. ¿Y sabe qué se requiere? Se requiere que haya familias que están convencidos de que realmente eso es lo que Dios dice en su palabra. Y creerlo. De tal manera que hacen falta gente que quiera obedecer al Señor. Gente que quiere obedecer, gente que quiera servir a Dios, gente que quiera amar a Dios, gente que quiera llevar el evangelio y la gracia de Dios. ¿Y sabe de dónde van a salir esa gente? ¿Sabe de dónde van a salir? Pues de las familias. De las familias. No van a salir de ningún otro lado. No hay manera de hacer clones, no hay manera de hacer robots, no. Van a salir de las familias, de sus hijos, de mis hijos, de mis nietos. ¿Me estás siguiendo? De ahí tienen que salir esos obreros, esa gente a la cual Dios llame a servirle, esa gente a la cual Dios llame a hacer su obra, porque el tiempo está cercano. Más gente, hay millones de personas que no han escuchado el evangelio y la gracia de Dios. Miles en nuestro país, millones en nuestro país. Y luego encima de ello, los creyentes que se están rajando, que se están haciendo para atrás, que están tomando pretexto de que alguien le torció la boca, alguien le sacó la lengua, alguien le dijo algo, y ese es el pretexto para apartarse de Dios y de su gracia. Hace falta entonces gente que esté dispuesta a servir, a buscar, a adorar, a glorificar al Dios Todopoderoso. Por eso el Señor dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina. Como ya dije, disciplínalos, como Dios dice, como su palabra dice, pero amonéstalos con la palabra de Dios, enséñales la palabra bendita de Dios. No enseñes a tus hijos a vivir para sí mismos, ¿verdad? El problema es que cuando los padres viven nada más para sí, porque lo único que les puede es que yo, es que mi casa, es que mi señora, es que mi hijo, ¿sabes qué? No se te olvide que le pertenecemos al Señor.
Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él. Pero nomás es un canto. No estamos viviendo para el Señor. No estamos viviendo para el Señor. No estamos enseñando a nuestros hijos a vivir para el Señor. No nos estamos quedando en disciplina y amonestación del Señor. No trate de protegerlos de Dios. No se le olvide, no hay nadie que nos ame tanto como Dios. No se le olvide, no hay nadie que pueda proteger a sus hijos más que Dios. No se le olvide, Dios dio a su Hijo Jesucristo. Dios derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por usted y por mí, por sus hijos. No los cuide de Dios, no los proteja de Dios. Deje que Dios los agarre, deje que Dios los use, deje que Dios los tome, deje que Dios los proteja, deje que Dios los lleve, deje que Dios lo haga. Dios es todopoderoso, Dios es bueno y misericordioso. No los proteja de Dios, no los proteja de Dios. Dios los ama más que usted y que yo. Dios está más preocupado por tus hijos que yo, que por mis hijos. Dios está más preocupado por todos nosotros que cualquiera en esta tierra, mi hermano. Ni siquiera tú y yo le llegamos a los talones a la preocupación que Dios tiene por cada uno de nosotros. No les impida la iglesia. No les impida la iglesia. Debe ser una situación de carga en su corazón de que sus hijos estén en la casa de Dios. De que sus hijos sean esos obreros. De que sus hijos sean llamados por Dios a servirle. De que sus hijos sean esa gente que realmente busca al Dios Todopoderoso. No nos convirtamos en padres, en hijos sin luz. Dejemos que la luz de Cristo Jesús nos guíe. Dejemos que recuérdate que cuando la luz aparece, se van las tinieblas. Si no hay luz, entonces hay tinieblas. La luz disipa la luz quita las tinieblas. Y el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? No protejas a tus hijos de Dios. Deja que Dios los guarde, deja que Dios los cuide, deja que estén en la mano de Dios. No les impida la iglesia, no les impida la iglesia. Dios dijo que en la iglesia, ahí en la reunión, enviaría al Señor bendición y vida eterna. Y vida eterna. No les provoque al Señor, no provoque al Señor y a sus hijos, impidiéndoles que vivan para el Señor, impidiéndoles que vivan para el Dios del cielo, impidiendo que, mire, ¿sabe qué? El corazón y la carga de cada padre de familia debe ser que Dios llame a mis hijos, que Dios llame a los niños, que Dios, oh, qué privilegio tan grande que Dios nos llame. Oh, qué cosa tan grandiosa. Imagínense ustedes de entre millares y millares de personas y que Dios diga: este. ¿Se imagina qué tremendo privilegio? ¿Se imagina qué tremendo privilegio a este? Imagina qué glorioso el Dios del cielo, que puede ver todo, que puede ver a millones y millones de personas en el mundo, que los conoce a cada uno, que los distingue a cada uno por su nombre, igual que las estrellas en el cielo. Mire, y dice: Él. Qué tremenda bendición, qué tremendo privilegio, qué grandioso es el privilegio que Dios da a los hombres, que Dios da a las familias. No le provoquemos a ira, no le provoquemos a ira a esos jóvenes, impidiendo que sirvan, que busquen, que se tengan iniciativa para amar al Señor. Enséñenles a darse al Señor con lo mejor de sí mismos, con lo mejor de su vida, con lo mejor de sus capacidades, con lo mejor de lo que tienen. Dale lo mejor para el Señor, dale lo mejor a Él, dale lo mejor. No importa. Hay mucha gente hoy, y mira, hay chamacos, hijos de familias cristianas, que no vinieron a la iglesia porque se desvelaron ayer y se quedaron dormidos. Y muchos se desvelaron en la televisión, en el internet, en los juegos. Se desvelaron ahí. Y los padres dijeron: ay, no vamos, porque pobrecito se durmió tarde. Se durmieron como a la 1 o 2 de la mañana, cuando apenas nos estábamos acostando, porque estábamos viendo la tele, porque el niño estaba jugando. Y no los traen a la iglesia. Chamacos viven sin luz, hacen cosas sin luz. Adolescentes, jovencitos.
y viven vidas que el diablo les envidia. No se te olvide, cada generación va a qué. Cada generación es peor, lo que te quiero decir. Es peor. Enséñanse a darse al Señor como lo mejor que les puede pasar en su vida. Lo mejor que puede ser. En la palabra del Señor tenemos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Timoteo, 2 Timoteo. 2 Timoteo, el capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire este Timoteo, desde un chamaquito era un creyente, su madre Eunice ahí estaba enseñándole, su abuela Loida, estaban preocupadas enseñándole la palabra de Dios, enseñándole la fe no fingida. La fe no, es decir, este Timoteo creía desde que era niño, creía con todo su corazón. Ahora ahí está buscando al Señor. Mire, otro ejemplo, Salomón, allá en Proverbios, el capítulo 4 y versículo 3. Proverbios 4. Dice Salomón: Proverbios 4. Dice ahí la palabra del Señor. En el versículo 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mira este Salomón, y dice que cuando era niño, ¿verdad?, recordaba las enseñanzas de su padre. Recordaba cómo su padre le decía: hijo, adquiere sabiduría, hijo, mira la sabiduría. Y llegó el tiempo en que Salomón tuvo que usar esa sabiduría. Llegó el tiempo en que le tocó la decisión más tremenda. ¿Recuerdan esa decisión? Viene Dios y le pregunta: a ver, Salomón, dime qué quieres que haga por ti. Salomón era un joven y ahora era el rey de Israel. Dijo: ay, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, porque yo no sé entrar ni salir. La verdad, Señor, no sé qué hacer. Dios se agradó tanto, ¿verdad? Dios se agradó tanto, dijo: te vas a ser el hombre más sabio que jamás ha existido. Y además, te voy a dar la riqueza que me pediste. Oh, mi hermano, ¿sabe qué? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que en realidad no somos tan cosas. No somos nada más. Solamente somos pecadores redimidos por la bendita gracia de Dios. Que no tengamos más alto concepto de sí mismos que el que debemos de tener. En realidad solamente la gracia de Dios es lo que nos permite estar. No somos raros, no somos blancos. No importa si los hijos son tan inteligentes y van y estudian 1000 carreras, de cualquier forma, sin la gracia de Dios, no somos. El otro ejemplo, el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. El ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2. Versículo 40. Dice la Biblia: y el niño
crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía. ¿Sabes qué? El poderoso Señor Jesucristo fue un niño. Vivió en esta tierra como un niño. Caminó, creció como un niño. Vivió con su mamá y con su papá. En este versículo de la palabra de Dios está por cumplir los 12 años. Está por cumplir los 12 años. Y la Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué hay en la vida de tus hijos? ¿Gracia? ¿Gracia o desgracia? ¿Qué hay en ti, hijo mío? ¿La gracia de Dios o no? El versículo 52 del segundo capítulo. Después de que el Señor Jesús vino al templo y tiene 12 años, dice la Biblia, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Llegó entonces la adolescencia, llegó los 12 años y él empezó a crecer en la gracia, empezó a amar más las cosas de Dios, empezó a amar las cosas que Dios amaba, empezó a tenerlas en su corazón, que sea en gracia y en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La verdad es que no los protejamos de Dios, más bien acerquémonos a las manos de Dios. Amén. No los protejamos de la iglesia, más bien tenemos que traerlos y enseñarles que es una bendición estar en la casa de Dios. No los protejamos de la vida cristiana. Ándale, mi hijo, váyase a la calle ahí como los otros chamacos, a ver qué aprenden en la calle. ¿Sabes qué aprenden en la calle? ¿Sabes? No, pero enséñales una buena actitud, una buena conducta, enséñales a respetar, enséñales el amor, enséñales a tener la actitud correcta. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con nosotros. ¿Los hijos están creciendo en gracia? Insisto. O cada vez mientras más crecen, más groseros. Mientras más crecen, más te pueden decir lo que se les antoja. Mientras más crecen, entonces, como te lo dicen de risa, ya te pueden ofender. Padres, hijos, siervos, ese es el camino. Puestos de pie, oramos al Señor Padre, dándote gracias por tu bondad y tu misericordia, agradeciéndote la bondad y la misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. A todos nos has dado padres, algunos están ya en tu presencia, otros están aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, a obedecer tu palabra cuando dice que es justo que los obedezcamos, que les honremos. Tienes promesa, tienes bendición para quienes obedecemos y honramos. Obra con tu poder y tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser los padres, Señor, que crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no provocándolos a ira, sino enseñándoles, guiándoles, disciplinándoles conforme a tu palabra. Obra, Padre Celestial. Si algo va a suceder, en nuestra vida, en nuestra familia, será porque cada padre de familia tenga en su mente y en su corazón el dejar una generación fuerte para la gloria de tu nombre, fuerte para pelear las batallas del Señor en esa tierra, fuerte para ir y llevar el Evangelio, Señor, a todas las naciones. Obra con tu poder y tu gracia, Señor, manifiéstate, ayúdanos, permite que tengamos una clara carga por estas cosas. Obra con el poder de tu nombre, Señor. Ayúdanos a no ser padres, hijos, siervos, sino ayúdanos a vivir en la luz del Hijo de Dios. Así como están, ojos cerrados, inclinados. ¿Por qué no viene a altar? ¿Es usted padre? ¿Es usted hijo? ¿Por qué no viene a altar y hablar con Dios? Usted sabe su condición. Usted sabe lo que hay. Usted sabe lo que está enseñando. Usted sabe lo que está dejando. Usted sabe cómo se está comportando. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Nadie le va a decir a usted. Yo no le puedo señalar a usted de que usted está haciendo bien, de que está haciendo mal. Usted lo sabe.
Usted lo sabe, usted sabe quién es usted sabe cómo se está viviendo, usted sabe cómo está creciendo con su familia, usted sabe lo que usted está haciendo, ¿verdad? Ay, es que a mí no me gusta pegar, es que yo soy muy buena gente. Pues será sereno, Dios dice. Yo prefiero la sabiduría de Dios. Yo prefiero la sabiduría de Dios. Y tú también deberás de preferirla. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en nuestras rodillas, porque entendemos, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a ser los hijos justos. Ayúdanos a ser los hijos que honran y dan gloria a tu nombre por nuestros padres. Que dan gracias a Dios por los padres que nos has dado. Gracias, Padre Celestial. Obra con tu poder y tu gracia. Toma el control de cada corazón, de cada mente. Ayúdanos, Señor, para vivir para ti. Honrarte y glorificar. Permite que podamos pensar en esto. Y aquí hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el coro Soy feliz porque Cristo me salvó. Después vamos a orar para estar despedidos. Gracias, Señor, por tu palabra, predicarán esta hora y pues te necesitamos, Padre Celestial, como padres, como hijos, Padre Celestial, para ser la parte que tú nos has encomendado, Señor. Danos de tu sabiduría, danos de tu inteligencia, de las enseñanzas de palabras, Señor, hagan eco en nuestros corazones para poderlas transmitir, Señor, a los que vienen detrás de nosotros. Señor, te ruego que por favor nos despidas de este lugar con tu bendición, tu buena mano acompañe cada hermano, Padre Celestial, que ha asistido. Sé con los hermanos que están en su casa por enfermedad, te ruego que también les guardes y les protejas y les ayudes. Te ruego pues que por favor nos ayudes para regresar por la tarde y llevarnos la bendición completa. Nos despedimos de este lugar, Señor, suplicando que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, mi Salvador, te suplicamos y agradecemos todo esto. Amén. Dios les bendiga.